Muy buenas tardes a todos. Una vez más les doy la bienvenida aquí al INSABI. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Hoy vamos a hablar de un tema que es por demás importante y que creo que ha sido causa de mucha confusión a lo largo de esta segunda, ya no podemos decir si es la segunda, tercera y es la última etapa, pero por lo menos una cosa que sí podemos entender es que esto va a continuar por un rato y tenemos que estar muy pendientes de los síntomas tardíos posterior a haber cursado con COVID. Y para esto invité al doctor Héctor Castañeda. El doctor Héctor Castañeda viene del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ustedes no sé si lo sepan, pero yo me formé ahí. Yo soy psiquiatra y me formé en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Al igual que yo, somos psiquiatras de enlace. Hemos trabajado a lo largo de este tiempo en todas esas patologías psiquiátricas que tienen complicaciones médicas y esas complicaciones médicas que tienen síntomas psiquiátricos. Hoy le pedí por favor que nos hablara sobre esto y de manera particular porque mucho de esto tiene que ver con síntomas relacionados a la salud mental. Entonces, sin más, voy a dejarlos aquí con el doctor Castañeda y bueno, vamos a estar aquí de todos modos siguiendo esta transmisión y después tendremos un momento para convivir en las preguntas. Muchas gracias. No me escucho bien. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del doctor Mendoza a participar en este programa de capacitación continua y bueno, me pidió el doctor que les hablara de este tema que realmente, pues, de los últimos 3 meses para ahora es que empezamos a tener más información y más evidencia acerca de este tipo de secuelas del COVID y bueno, voy a tratar de abordar algunos temas previos para que quede muy claro cómo es que se generan estos síntomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos, ¿no? Les quisiera hablar en un principio de lo que se llama el modelo biopsicosocial de esta enfermedad, un poco de los síntomas neuropsiquiátricos o psiquiátricos que podemos ver en la etapa aguda y subaguda de la enfermedad, para después ya plantear las generalidades de los síntomas tardíos o síntomas del síndrome post-COVID. Hablaremos específicamente de algunos de ellos y al final pues algunas recomendaciones para su abordaje y tratamiento. Bueno, quise poner esta diapositiva para explicar un poco de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Quizás para los psiquiatras es mucho más evidente que siempre existen algunos factores externos a la enfermedad que van a influir en la evolución y desenlace de este tipo de enfermedades, pero creo que esta enfermedad del COVID-19 vino a hacerlo mucho más evidente para el resto del equipo médico y de intervención en salud, porque pues, nos damos cuenta de que cada vez son más importantes los factores psicosociales alrededor de la enfermedad, ¿no? En este modelo pues se plantea que la parte biológica es muy importante, por ejemplo, el estado de integridad del cerebro previo a la enfermedad, el estado mental previo a la enfermedad, es decir, si alguna de estas personas que enferma tenía ya un trastorno mental grave o un trastorno mental, bueno, cualquiera, llamémosle depresión, pues todo lo que sucede alrededor de la pandemia pues puede empezar a destapar o a exacerbar un poco los síntomas con los que ya se tenía que convivir. Y por otro lado, pues tenemos también la parte psicosocial, todas estas conductas de distanciamiento y de reclusión y que un poco fueron obligadas a modificar nuestro estilo de vida de forma radical y como decía, que este tipo de cambios pueden empezar a destapar trastornos mentales, ¿no? Pero también es muy importante el estado inmunológico previo a la enfermedad y cómo el cuerpo va a reaccionar al estado inmunológico ante la inflamación aguda y cómo esta inflamación puede alterar de forma directa las estructuras cerebrales y por ende el estado mental. Y de otra forma, pues también nuestra conducta, cómo puede ayudar a prevenir un poquito pues el estado de salud en general y el estado inmunológico. Esto se los planteo porque van a existir pues dos formas en las que se manifiesten los síntomas psiquiátricos, ¿no? Hablamos de los síntomas psiquiátricos que están derivados de fallas en los procesos de adaptación psicológicos, pero, que tienen que ver con un encéfalo que está íntegro, pero también podemos ver síntomas que están derivados de un daño directo a las estructuras cerebrales y es a lo que nos referimos como síntomas neuropsiquiátricos.
¿Cómo puede el COVID afectar nuestro cerebro? Pues ya se sabía casi desde el 93 que muchos de los coronavirus tenían un efecto neurotrófico. Ya se había encontrado en algunos cortes de histopatología, pues otros tipos de coronavirus. Pero ahora lo que sabemos es que, bueno, el encéfalo tiene algunas áreas que tienen una densidad muy grande de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que es, como saben, pues la proteína que utiliza el virus para entrar a las células. Entonces, hay áreas como más susceptibles, como la corteza motora, el cíngulo posterior, la sustancia negra, NIRA, o sustancia negra, y el giro medio temporal, y prácticamente todas las células del encéfalo pues expresan este tipo de receptores. ¿Cómo es que llega el virus? Pues a través de la mucosa oral, puede hacer su camino hacia el nervio olfatorio, y de ahí migrar de forma retrógrada hacia el bulbo olfatorio, pues a través de un sistema transináptico, ¿no? Por medio de vesículas. Y la otra forma en la que llega el virus al encéfalo es pues a través de la vía hematógena, es decir, puede invadir las células del endotelio vascular para después migrar a los astrocitos. O el tercer mecanismo es uno que ya se conocía en el caso de VIH, que es el famoso mecanismo de caballo de Troya, es decir, que infecta primero algún tipo de linfocito y posteriormente atraviesa la barrera hematoencefálica, que está pues permeable por este estado de inflamación sistémica. Una vez que llega al encéfalo, pues tiene muchas formas de afectarlo, ¿no? La primera ya hablábamos de la respuesta inflamatoria desproporcionada, que puede desencadenar alteraciones en la coagulación, ¿no? Y con esto un EBC hemorrágico. También puede causar daño endotelial y al mismo tiempo predisponer a trombosis, otro tipo de EBC. Va a haber daño celular directo por el efecto de inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, o incluso puede haber inflamación del endotelio o de los vasos que irrigan las meninges y causan una meningitis. Y el tercer mecanismo, mucho más interesante e importante, es a través de mimetismo molecular, es decir, que se genera autoanticuerpos dirigidos contra células del sistema nervioso, y esto puede provocar algún tipo de inflamación local o periférica, como puede ser que se puede manifestar como un tipo de encefalitis o algún tipo de neuropatía periférica. Y bueno, en la etapa aguda lo que podemos observar es que los síntomas neuropsiquiátricos se van a expresar o se van a manifestar hasta en más del 20% de estos pacientes, ¿no? Los más comunes en la etapa aguda, es decir, los primeros 10 días, podemos ver trastornos de ansiedad, trastornos de ánimo, trastornos del sueño, principalmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, también hay otros factores que pueden estar metiendo un poquito de ruido, y para hacerlo un poco más complicado, algunos de los tratamientos experimentales o tratamientos usuales de esta enfermedad pueden causar algunos efectos neuropsiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, aquí quisiera parar solamente para explicar el caso de los corticosteroides, que incluso en algunos casos podemos ver que hay un uso indiscriminado de estos. Pues muchos pacientes que tienen dosis por arriba de dosis por arriba de 40 miligramos de prednisona o equivalentes, pueden expresar o pueden manifestar síntomas psiquiátricos como depresión, síndrome maníaco, agitación, incluso psicosis, y esto es un efecto directo de los corticosteroides per se, no de la enfermedad. Y eso pues hay que tomarlo en cuenta también si nos toca tratar este tipo de pacientes. Pero, ¿qué pasa con los efectos tardíos? Pues al principio de la pandemia no sabíamos mucho, ¿no? No sabíamos cómo se iba a manifestar en las etapas, pues en la etapa que estamos viviendo ahora de la pandemia. Y a partir más o menos de mayo, junio de 2020 se empezaron a publicar los primeros reportes de síntomas que persistían después de la cuarta semana, ¿no? Y se utilizaron un montón de sinónimos para nombrarlos, pero lo que ahora los conocemos por consenso como el COVID-19 persistente, que van a ser todos esos síntomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos o físicos, que se van a manifestar de la cuarta a la 12ª semana. Y el síndrome post-COVID le llamamos a todos los síntomas que persisten después de la semana 12
y que no se pueden explicar por otra causa o complicación del COVID, sino que se pueden atribuir directamente a la infección. ¿Qué sabemos ahora? Pues ya existe suficiente información para hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis, como en el caso de esta, ¿no? Que se encontró que prácticamente el 80% de las personas que sobreviven al COVID van a presentar algún síntoma crónico, o sea, después de la cuarta semana. Los más comunes son la fatiga, la cefalea, las alteraciones cognitivas, alopecia y disnea. Y esto es muy interesante porque todos esos síntomas se parecen a algo que llamamos síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que es algo que ya se podía observar en otras enfermedades inflamatorias crónicas y que se relacionaba incluso con otros virus como el virus de Epstein-Barr. Pero bueno, algo más interesante que apareció en esta revisión fue que un poquito menos de la mitad de los pacientes pudieran también persistir con algún síntoma o secuela neuropsiquiátrica. Los más comunes, como vemos, 27% y 16%, son síntomas o trastornos cognitivos, seguidos de trastornos de ansiedad, depresión y en el 1%, pero que también es muy importante, el trastorno de estrés postraumático, que son como los más frecuentes, los que ya van a describir los pacientes que empezamos a ver, ¿no? En la consulta. Y bueno, vamos a seguir ya entrando específicamente en los síndromes que estamos observando. Podemos ver los trastornos neurocognitivos post-COVID. En algunas series pues se les da seguimiento hasta 2-3 meses después del alta, y pues varían mucho en los dominios cognitivos que se estaban evaluando, pero principalmente podemos ver funciones ejecutivas como son memoria a corto plazo, recuperación del recuerdo diferido, la afluencia semántica, ¿no? Son funciones ejecutivas que nos van a ayudar a desarrollar pues nuestras actividades básicas de la vida diaria, y comer, alimentarnos, transportarnos, administrar dinero. Entonces esto es muy importante porque los pacientes que llegan a tener este tipo de secuelas no solo van a requerir atención psiquiátrica, sino algún tipo de rehabilitación física, ¿no? Y vamos, todas estas fallas ejecutivas van a impedir que el paciente llegue a su consulta, recuerde los horarios de sus medicamentos, pueda seguir los programas de rehabilitación pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante empezar a identificar estas secuelas. En este estudio lo que encontraron es que más de la mitad de los pacientes recuperados pueden tener alguna falla cognitiva. Cuando se les empieza a evaluar la parte o la repercusión que puede tener estas fallas cognitivas en la vida de las personas, encontramos que más de la mitad pues, van a tener algo que llamamos trastorno neurocognitivo leve, es decir, tienen fallas en las funciones mentales que de alguna forma pueden compensar, ya sea con la ayuda de algún familiar o ya sea con alguna estrategia que ellos encuentren, ¿no? Compensatoria, por ejemplo, ponerse recados o demás. Pero algo mucho más grave es que prácticamente el 20% pues, van a tener un trastorno neurocognitivo mayor, es decir, lo que conocemos como demencia, y esto quiere decir que van a depender totalmente de algún familiar, ¿no? Entonces, vamos, ahí empezamos a ver la gravedad del asunto. ¿Y qué pasa? Pues cuando se les empieza a estudiar cuáles son los factores que pueden condicionar a estas fallas cognitivas como secuelas, se encuentra que el hecho de haber tenido un delirium o un síndrome confusional agudo durante la hospitalización aumenta hasta 4 veces el riesgo de tener estas secuelas cognitivas. Y también si se tenía previamente ya un trastorno o una comorbilidad psiquiátrica, pues el riesgo se aumenta hasta 4 veces, a diferencia de las personas que no los tienen, ¿no? Incluso esto cuando se compara con otras variables como son los pacientes que tuvieron ventilación mecánica o alguna comorbilidad como lesión renal aguda. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Este tipo de secuelas van a ser muy importantes para la recuperación de los pacientes, y como vemos aquí es que se les preguntó a las personas de qué forma repercutían estas fallas cognitivas, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos, los que tenían puntajes más bajos en las pruebas cognitivas, también reportaron que esto mermaba de forma importante su calidad de vida. Y la calidad de vida es la percepción subjetiva, ¿no? del bienestar que uno tiene. Entonces, pues es una forma indirecta de saber cómo les está yendo a estos pacientes.
Ya cuando buscamos como otras causas de estas fallas cognitivas, pues en estudios mucho más grandes, por ejemplo, esta revisión de más de 80,000 personas, se encontró que entre mayor o más avanzada era el tipo de atención o más especializada era el tipo de atención que necesitaban para el cuadro de COVID, las funciones cognitivas están afectadas de forma más severa, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí las desviaciones en los pacientes que tenían o que requerían ventilación mecánica, pues tuvieron secuelas mucho más grandes. Y esto es obvio, ¿no? Porque, como veíamos, el daño por hipoxia y isquemia es uno de los mecanismos importantes para el daño encefálico. Y también algo muy interesante que se vio en este estudio es que incluso los pacientes que se quedaron en casa o tenían síntomas muy leves, pueden llegar a tener fallas en la atención una vez que están dados de alta, ¿no? Entonces, esto que llamaba el doctor como neblina mental o niebla mental, pues es probablemente estar relacionado con estas fallas en la atención pues es muy importante identificarlas, como ya nos estábamos diciendo, ¿no? Este otro estudio en el que también se logra demostrar cuál es el efecto de la inflamación en los puntajes del desempeño cognitivo. Entonces, en este estudio se le dio seguimiento a 3 meses a los pacientes recuperados y se les aplicaba pues un tamizaje de psicopatología y también de las funciones ejecutivas. Y al mismo tiempo también se le midieron algunos marcadores de inflamación, como pueden ser la proteína C reactiva, o la relación neutrófilos-linfocitos, o el índice de inflamación sistémica, que es un índice que se calcula multiplicando las plaquetas por la relación entre neutrófilos y linfocitos, y esto habla del grado de inflamación sistémica. Entonces, lo que encontraron es que entre mayor inflamación al ingreso al hospital, pues esto podía predecir, independientemente del sexo, hombre o mujer, los puntajes de depresión en el seguimiento a 3 meses. O sea, entre mayor inflamación, mayor puntaje en las escalas de depresión. Lo mismo pasó con las fallas cognitivas, ¿no? Entre mayor inflamación tenían los pacientes al ingreso, menor desempeño tenían en el seguimiento en sus funciones ejecutivas. Entonces, otra evidencia para agregar. Y bueno, ¿cómo evolucionan estas secuelas? Pues lo que se ha encontrado es que algunos de estos síntomas sí disminuyen conforme se avanza la recuperación. Por ejemplo, aquí podemos ver en estas escalas cómo los puntajes de depresión van disminuyendo hasta el 3er mes de seguimiento, independientemente del sexo de las personas, arriba en blanco mujeres y abajo hombres. Y en la gráfica B, pues podemos ver el problema de la depresión, que aquí lo que encontraron es que los síntomas depresivos no disminuían, ¿no? A diferencia de la depresión y el estrés postraumático. Entonces, quizás a largo plazo, este es algo que nos esté dando mucho más problemas, ¿no? Los síntomas depresivos, mucho más que las funciones cognitivas. Entonces, hay que estar alerta de eso. Y pues aquí los factores que se han asociado a la psicopatología en el estado post-COVID, primero, pues se sabe que hay factores psicosociales, como pueden ser el miedo a enfrentarse a una enfermedad desconocida, ¿no? El mismo proceso de adaptación ante una enfermedad que es potencialmente mortal y que puede dejar muchas secuelas físicas y mentales. La experiencia de estar solo en confinamiento o estar solo en la hospitalización, e incluso el estigma que puede tener una persona por padecer el COVID, ¿no? O sea, esta experiencia de ser rezagado o incluso alejado por la enfermedad. Estos son factores que se proponen, ¿no? Son factores teóricos que no se han medido, pero los factores biológicos pues sí se han llegado a identificar, y lamentablemente las mujeres pues llegan a tener mucho más secuelas psiquiátricas que los hombres. El hecho de padecer una enfermedad mental antes de enfermar de COVID también aumenta el riesgo. A mayor duración de la hospitalización, pues hay mayor número de secuelas, ¿no? Y ya casi para terminar, pues aquí solamente puntualizo algunos puntos del trastorno por estrés postraumático. Prácticamente el 30%, 1 de cada 3 de las personas que egresan de hospitalización a 18 días pueden tener
trastorno de estrés postraumático, ¿no? Principalmente los pacientes que están en hospitalización o en terapia intensiva que pues están expuestos a experiencias nuevas, por ejemplo, ver personas que están muriendo todos los días alrededor de ellas puede ser una experiencia muy traumatizante. Y lo que encontraron en este estudio es que además del estrés postraumático, muchos de estos pacientes también están comórbidos con depresión o ansiedad, ¿no? Y los factores de riesgo identificados nuevamente es ser mujer, antecedentes de una enfermedad mental previa, experimentar delirium durante la hospitalización y tener a la par pues, más de 3 síntomas físicos en la etapa de recuperación. Arriba del lado derecho podemos ver una grafiquita, espero que se logre ver, pero es bien interesante porque la prevalencia del estrés postraumático que podemos observar en la recuperación del COVID es incluso más alta que en personas, por ejemplo, que estuvieron en el evento de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces esto nos habla de la gravedad también desde una perspectiva más global de esta patología. Y bueno, ya para terminar, solo quería mencionar algunas recomendaciones para el abordaje de estas secuelas, ¿no? Primer punto importante, ya vimos que la mayoría puede tener secuelas cognitivas, entonces es muy importante que a estas personas se les brinde la información de la manera más práctica y sencilla, ¿no? Que la puedan aplicar a su vida diaria, en cuanto a los cuidados, en cuanto a las intervenciones que se les va a dar. Hay que explicarles a los pacientes que muchos de ellos, aunque salgan con secuelas muy importantes, tenemos que esperar hasta la semana 12 para esperar algún tipo de recuperación, digamos, sin alguna intervención médica o farmacológica, ¿no? Las secuelas no siempre están relacionadas con la severidad de COVID, como vimos, los cuadros leves pueden tener alteraciones de cognitivas también. Los síntomas pueden ir cambiando durante el día, entonces hay que explicarles esto porque pueden tener algunos una sensación de que ya se están recuperando y regresar a los síntomas y esto genera más ansiedad. Y en el caso de los que tengan alguna práctica clínica, pues se pueden utilizar instrumentos clinimétricos para lograr identificar estos trastornos. Aquí abajo les puse algunos ejemplos de instrumentos muy prácticos, algunos de ítems, muy pocos ítems, como 7 o 9 ítems, que sería bueno que se revisaran porque nos ayudan de forma muy sencilla en 3, 5 minutos lograr identificar estas secuelas y poder referirlos con los especialistas que se requieran, ¿no? Y claro, pues habrá personas que puedan ayudar a tratar secuelas como depresión, incluso iniciar tratamientos muy sencillos, pero lo importante es poder referir de forma oportuna a estos pacientes para que reciban la atención que requieren. Es muy importante también tratar de ver cómo están repercutiendo estas secuelas en su calidad de vida, en su funcionalidad, como ya hablábamos hace un rato, y tratar de plantear con los pacientes, ¿no? Cómo va a ser la recuperación, es decir, llevarlos paso a paso, utilizar un programa escalonado, con objetivos bien precisos y darles como un tiempo en el que ellos se sientan confiados, se sientan seguros de ir avanzando en su recuperación, ¿no? Y finalmente, pues contamos con una red de servicios de atención psiquiátrica en la que se pueden referir a los pacientes que tengan alguna de estas secuelas. Hay centros de atención primaria como el Centro Comunitario de Salud Mental, o el tercer nivel de atención, que son pues nuestra unidad del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez o el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Morelos. También el Instituto Nacional de Psiquiatría lleva algún programa relacionado con las secuelas del COVID. Y como conclusiones, pues la mayoría de los sobrevivientes de COVID van a experimentar alguna secuela crónica. De forma importante, 44% de las secuelas son de índole neuropsiquiátrica, y es muy importante por eso tamizar en todos los pacientes a los que se tenga, a los que se atiendan, ¿no? Las secuelas neuropsiquiátricas van a afectar la calidad de vida del paciente y su recuperación en otras áreas físicas, y pues no existe mucha evidencia para decir que los tratamientos deben ser distintos a los que ya estamos acostumbrados los psiquiatras, ¿no? Y por supuesto, pues referir de forma oportuna a segundo y tercer nivel de atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Oye, antes de que demos paso, yo tenía una duda que la tenía desde antes, que era,
muchos de los pacientes que acuden así a pedir ayuda son estos personajes que prácticamente no se enteraron que tuvieron COVID. O sea, es común que aquellas personas que prácticamente no tuvieron síntomas puedan presentar síntomas tardíos post-COVID. Sí, es muy frecuente las fallas de atención, ¿no? Las fallas de memoria, esto que comentaba al principio como neblina mental, que aunque parece algo transitorio, pues sí puede afectar de forma inmediata la reincorporación de los pacientes, ¿no? Sus actividades diarias. Yo lo he visto con colegas incluso, ¿no? Que han tenido cuadros muy leves y que pues no pueden regresar a trabajar por estas secuelas. Entonces, parece que tiene que ver más con pues esta inflamación desproporcionada más que con daños vasculares. Sí, un día leía que esto que le llaman mindfuck es como relacionado con la persistencia de una célula inflamatoria en el sistema nervioso central. Como muy interesante lo de los megacariocitos. Pero bueno, aparte de esto, hay una cosa que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, y es cómo hacemos para que la gente considere esto cuando ni siquiera a veces fue consciente que tuvo COVID. O sea, es que hay muchos de estos pacientes que fueron asintomáticos, que no sé si tuvieron COVID, pero que tienen estos síntomas. O sea, ¿hay alguna recomendación? No sé, solo esperar y ser pacientes o buscar ayuda, aunque sea por los síntomas. Sí, yo creo que como decía, bueno, creo que hace unas semanas tuvo una conferencia aquí y usted comentaba, pues bueno, si yo veo que me está incomodando, si yo veo que me está afectando mis funciones básicas, las relaciones con otras personas, en mi trabajo, creo que lo importante es buscar ayuda primero, ¿no? Buscar ayuda y bueno, quizás para ese entonces el saber que tuvo uno COVID, a lo mejor ya no es tan importante, ¿no? Pero sí ver estas secuelas que cada vez son como la tercera o cuarta ola que dice usted. Ay, sí. Es que los japoneses se preparan hasta para la cuarta ola. Nosotros todavía no podemos superar bien la segunda. Oye, y antes de que esta pregunta me la va a ganar, yo creo alguien, ¿podemos esperar secuelas de este tipo por la vacuna? Bueno, de lo que ya he revisado, no he encontrado quizás estas. Sí, yo también, de todo lo que he buscado, no he encontrado que la vacuna pueda dejar una secuela de este tipo, por lo cual creo que podemos seguir recomendando que en cuanto tengamos la oportunidad, bueno, el doctor ya tiene la vacuna. Claro. Sí, mira, lo que he escuchado por experiencia de algunos colegas, muy, muy mala suerte, es que los vacunaron cuando estaban en periodo de incubación. Entonces, pues lamentablemente se magnifica la respuesta inmunológica y pues bueno, tienen ahí como secuelas cognitivas, pero es por la infección, pues, propiamente. Okay. Sí, no tanto por la vacuna. Muy bien. Este tema particularmente para mí es muy importante porque yo creo que es precisamente el que une la salud mental con la parte propiamente de la inflamación del sistema nervioso central. Sabemos que es un virus neurotrópico, pero también el vivir en pandemia cambia nuestras funciones mentales. Y pues bueno, no sé si tengamos algunas preguntas. Sí tenemos ya algunas preguntas en el chat. Antonio Bautista pregunta, con relación al COVID y las secuelas, ¿cómo podríamos considerar cuando los pacientes sufren de discriminación y qué se puede hacer en este aspecto? Discriminación me imagino por los síntomas. Ajá. Sí, por los síntomas, es decir, que persistan con los síntomas, ¿no? Que sufren discriminación por la persistencia de las secuelas. Exactamente. Bueno, creo que ahí lo veíamos al principio, la red de soporte, ¿no? Que pueden llegar a tener estos pacientes, los familiares directos, pero también creo que es una cuestión de información, ¿no? O sea, vamos, para esto hay una lucha constante contra la información falsa, hay un montón de información en las redes que pues no sabemos de pronto si puede ser confiable, pero vamos, este tipo de conferencias creo que es muy benéfica para eso, ¿no? Había una serie yo tengo un contacto allá en Jalisco que hizo un grupo que se llama Post-COVID en Facebook. Teníamos miles de personas, pero en un instante teníamos miles, ¿no? Y éramos un par de profesionales, teníamos gente que trabajaba, rehabilitadores de neumología, estaba yo, pero la idea principal era como hacer comunidad, de entender que no todos vivimos ni la pandemia ni la enfermedad de la misma manera.
y muchos tenemos respuestas muy distintas, ¿no? O sea, hay quien nunca positiviza una prueba, pero tiene todos los síntomas. Hay quien después de hacer un positivo nunca se le quita. He visto casos de estos que tienen 6 positivos, pero ya no tienen síntomas. O sea, creo que estamos viviendo de manera tan distinta la enfermedad. Siempre hay alguien nuevo, alguien distinto, que creo que lo que nos queda es hacer, como mencionaba el doctor, soporte. Y soporte no únicamente en el terreno, no sé, ya en alguna ocasión les mencionaba, hay que ser amables con nosotros mismos, pero también hay que ser amables con el que está aquí cerquita, ¿no? O sea, esta historia de que si yo veo al que está aquí a un lado como que la está pasando mal, su familia o en su trabajo no lo están ayudando, hay que generar soporte, ¿no? O sea, no es como yo hago tu trabajo, pero es decir, oye, si necesitas ayuda, vamos a buscar ayuda. Si necesitas ayuda, vamos a hablar con quien te pueda ayudar. Y pues bueno, ya el resto lo tendrán que hacer nuestras autoridades en cada una de las instituciones. Ojalá a nivel central se pudiera hacer algo, más que recomendar, digo, particularmente desde el CONSAME solo recomendamos, pero sí creo que es muy importante considerar estos síntomas antes de juzgar que es por la voluntad del paciente. O sea, uno de los síntomas más graves es la fatiga, ¿no? O sea, y esta fatiga es, o sea, me decía una colega que tuvo COVID, que la fatiga era así, no me puedo parar, o sea, y me tengo que ir a dormir en el trabajo, ¿no? Y entonces, pues esto ocasiona que haya como conflictos en su trabajo y entiendo mucho la razón de esta pregunta. ¿Cómo prevenir esto? Pues el doctor lo acaba de decir, ¿no? Información. Hay que informarnos, pero sobre todo hay que hacer comunidad. Tengan la oportunidad de hacer grupos dentro de los lugares en los que están, siéntanse empoderados para hacerlo, porque creo que lo único que nos va a ir resolviendo cosas en esto es formar comunidad y ayudarnos unos a otros también. Así es. Hay una pregunta con relación a lo que usted preguntó previamente, doctor Javier, respecto a las personas que fueron asintomáticas, que en el caso de ellos, si presentan algún tipo de secuela y de qué tipo sería, o ellos no presentan nada. Sí, como mostrábamos, pues principalmente pueden ser secuelas cognitivas muy leves, ¿no? Fallas en la atención, en la memoria, pero pues también si consideramos que el simple hecho de estar enfermo y como decía el mío, tener esta enfermedad que no sé cómo me va a ir, ¿no? Que no sé qué secuelas voy a tener, pues también puede empezar a desencadenar un montón de ansiedad y por lo tanto las personas empiezan a preocuparse incluso por cosas mínimas, ¿no? Así, creo que ya voy a tener una secuela de COVID, ese tipo de situaciones, pero entonces creo que sí es muy importante lo que hacemos, ¿no? Empezar a revisar, atenderse, apoyarnos entre nosotros, formar comunidad, como decía el doctor. Pero sí, bueno, hay secuelas que se ven incluso en casos asintomáticos. También hay otra pregunta que igual y ya la ha comentado, pero parece que les interesa mucho esta cuestión de la pérdida de memoria. Carmen Velázquez pregunta, bueno, primero felicita al ponente y la pregunta es, ¿un paciente que cursó con COVID leve o moderado puede cursar con falta de concentración o pérdida de memoria leve? Y comenta, pregunto esto porque lo he observado en personas que conozco y parece que esto es algo como muy común. Sí, definitivamente, ¿no? Entre más casos hay, más lo vamos a empezar a ver en personas conocidas y bueno, yo creo que primero, como decía, hay que esperar un poco. Digo, la mayor parte de las personas se recuperan a las 10, 12 semanas, pero si ya vemos que continúan estos síntomas, pues es el momento de empezar a buscar atención y sobre todo, como decía también el doctor, si me empieza a incomodar o si me empieza a afectar en alguna área, ¿no? De la función. Sí. Habíamos visto, o por lo menos había escuchado con los virus similares anteriores, que había gente que relacionó secuelas hasta 20 meses después. Entonces, creo que ahorita todavía no sabemos exactamente hasta cuándo. Probablemente los más leves, como dice el doctor, pues se resuelvan más rápido, ¿no? Pero ahorita, pues ya saben, felicidades a todos, cumplimos un año en pandemia. Ya al menos llevamos un año sobreviviendo a esto, pero también llevamos un año con las secuelas de esto, ¿no? Entonces yo creo que ya es un poquito cansado, ya hemos pasado por muchos síntomas y pues los que se infectaron a los primeros casos, pues ya ahorita podemos decir que ya no deberían tener secuelas o nos deben estar dando la pauta de saber cuánto van a durar estas secuelas, ¿no? Y con relación a lo que se está comentando, también Kai
Joyacat comenta que desafortunadamente este tipo de secuelas no se toman en cuenta para el retorno al trabajo, que pues lo único que se considera es el periodo de contagio y que de alguna manera pues esto también tiene una repercusión, ¿no? Sí, de hecho sí es una situación que creo que es una vulnerabilidad muy particular. Tú tienes que regresar a tu trabajo 15 días después de haber sido dado positivo, muy probablemente. Hay veces que incluso, ¿no? Han regresado sin una segunda prueba solo porque ya no tienen síntomas, por lo menos síntomas característicos, pero pues gente que regresa sin recuperar el olfato o cosas como esta, hemos escuchado casos. Ojalá las autoridades de cada una de las instituciones tengan esta como particular, como, pues no sé, detalle, ¿no? Para estar evaluando todos estos puntos. Y lejos de esto, pues bueno, creo que vuelvo a la misma historia, ¿no? Es importante que si las cosas persisten, hacerlo gráfico, hacerlo público en el terreno de ir a pedir ayuda, deja una constancia a nivel profesional. Y Noemí Ángeles pregunta, ¿los pacientes con post-COVID tienen alguna vigilancia por parte de la Secretaría de Salud? Uy, eso ha sido eso yo creo que eso es un reto de lo más importante porque desde el principio se planteó un seguimiento para todos aquellos que hubieran estado, que hayan padecido COVID, pero ha sido muy difícil unir a todas las instituciones. La Secretaría de Salud no es una secuela. La Secretaría de Salud no es solamente una, ¿no? Y ustedes saben que a nivel federal se dan recomendaciones, pero cada estado toma sus propias decisiones. La recomendación es que sí, que haya un seguimiento para cada una de las personas que hayan tenido COVID diagnosticado. Al principio, no sé si se recuerden, había seguimiento telefónico, había mensajes, la ciudad hizo de manera particular un seguimiento muy importante, pero vuelvo a la misma historia, cada estado es independiente en su trabajo a este nivel. Debería ser, yo les recomiendo igualmente, que ante el hecho de si hay o no hay, cuentan con la evaluación que nosotros diseñamos a nivel federal para el tamizaje de salud mental que hemos mencionado ya en varias ocasiones, que está en misalud.unam.mx/COVID-19, que es un tamizaje que nos orienta más o menos si tenemos algún síntoma relacionado a la salud mental, y esto nos puede ayudar como para ir, pues por lo menos haciendo un screening, haciendo como un tamizaje, valga la redundancia, de cómo estamos. La otra cosa es, si ustedes notan que hay algo que no está bien, insisto, hagan una búsqueda específica. Si ustedes son profesionales de la salud, el doctor les mencionó ya por lo menos tres escalas muy sencillas de aplicar. El PHQ-9, el GAD-7, particularmente creo que con esas tendríamos como para poder identificar dos de los casos más graves. Y la otra cosa es, si no, hagan el tamizaje virtual. El tamizaje virtual nos puede ayudar por lo menos para entender que estas cosas están pasando. Vuelvo a la misma historia. La recomendación es que sí, que los hospitales, las instituciones, cada uno de manera individual debería estar siguiendo a las personas que están dentro de su núcleo que hayan tenido, que hayan sido diagnosticadas por COVID. Uh-huh. Yulisa Flores, con relación también a lo que acaba de decir, es ¿qué tipo de rehabilitación pueden tener los pacientes post-COVID? Sí, lamentablemente no tenemos suficiente información. Muchos de los estudios que les mostraba son prácticamente de las últimas 2 semanas. Entonces, ya la parte de la rehabilitación, probablemente ahorita se están haciendo estudios para ver cuáles son las mejores intervenciones, ¿no? Pero por eso decía, no existe evidencia para decir que los tratamientos que damos antes de la pandemia tienen que ser diferentes con estas secuelas cognitivas o con este tipo de trastornos como depresión o ansiedad, ¿no? Entonces, vamos, ahí lo importante sería, como les decía el doctor, tratar de hacer el tamizaje de forma oportuna, referir a donde los tenemos que mandar, ya saben, ¿no? La red de salud mental y nada más. Uh-huh. Pues también hay felicitaciones del doctor Mario Flores Jiménez. Muchas gracias por la información. Felicidades al ponente. El doctor Pedro González, excelente ponencia. Felicidades al ponente y saludos. Gracias. Y por el momento son las preguntas que están en el chat. Yo creo que independientemente de esto, vale mucho la pena, vuelvo a la misma historia. Hay que hacer, a lo largo del tiempo hay que sensibilizarnos un poquito en hacer un screening sobre nuestra propia salud mental, más o menos
Les había comentado la vez pasada, no sé exactamente cómo les había dicho, pero por lo menos cada vez que salgan de vacaciones, pregúntense. Es más fácil. O sea, cada vez que tú pides tus vacaciones, y si no las pides, ya es un signo de problema en la salud mental. O sea, cada vez que pides tus vacaciones, haz una evaluación de cómo está tu salud mental con respecto a la última vez que tuviste vacaciones. O sea, nosotros pensamos que por lo menos, de acuerdo a educación, tenemos vacaciones en marzo, en verano y en invierno. Bueno, son puntos específicos como para ver de enero para ahorita cómo estoy, qué ha cambiado, qué cosas ya no tengo bien, qué cosas estoy mejor. Y así sucesivamente nos puede ir ayudando a hacernos como una especie de hábito de verificar que estamos bien. Si para esto necesitamos una ayuda, insisto, pueden tomar el tamizaje. Si no, vale la pena simple y sencillamente vean cuántas horas duermen, vean si se están durmiendo a la misma hora, si les cuesta más trabajo dormir ahora que antes, si tienen que tomar una cerveza más de la que tomaban antes, si tienen que fumarse un cigarro más del que se fumaban antes, si la dosis de medicamento ya no es la misma que tomaban antes o tienen la necesidad de tomar más. Insisto, es momento de hablar sobre nuestra salud mental. Si de repente ya todo el mundo me está diciendo, oye, como que hay algo que no está bien, como que ya te estás poniendo muy irritable, creo que vale mucho la pena hacer esta frecuencia de hábitos por nosotros mismos. Una de las cosas por las que pugnamos más es porque somos también a veces cuidadores, pero no podemos cuidar sin cuidarnos. Creo que eso es uno de los puntos sobre los que tendríamos que incidir de manera muy particular. No sé si... Sí, aquí Ana Silvia Calderón comenta, se debería de informar al paciente una vez egresado del hospital de las posibles secuelas para que pueda llevar un tratamiento. Muchas gracias y excelente ponencia. Yo creo que tomo muchas de estas recomendaciones para que a través del mismo comité ya tuvimos un diálogo con el doctor Maya de Linz sobre cuáles son los seguimientos que vamos a hacer en los pacientes post-COVID, porque se tiene que hacer un seguimiento, pero bueno, hasta el momento no es una decisión oficial a nivel global, bueno, pero al menos el doctor Maya también es el INS a nivel federal, entonces podemos ir como comunicándonos un poco sobre esto y pues en cuanto tengamos un proyecto específico que tiene que salir, pues por lo menos antes de mediados de este año, se los haremos llegar a través de estas mismas vías. Muy bien, y con relación a eso, por ejemplo, a mí me gustaría preguntar, justo qué tendrían que hacer los médicos del primer nivel de atención si llegan los pacientes, les dicen que tuvieron COVID y que tienen algunas manifestaciones, ¿cuál es el papel que ellos tienen que hacer para no dejar así al paciente? Y qué intervención, por lo menos inmediata, antes de que ya haya como una estrategia mucho más consolidada. Pues, como les comentaba el doctor, hay varios instrumentos, ¿no? Y les ponía algunos si quieren los regreso. Ajá, nos están preguntando justo de las páginas para tamizaje. Ah, sí, ahorita te las doy en el chat. La página, pero aquí abajo podemos ver la clinimetría que les recomendaba. Les comento, o sea, son instrumentos bien sencillos que en 5 minutos pueden identificar que el paciente está cursando con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático. Y bueno, vamos a echar mano de los sistemas de salud mental locales que hay, ¿no? De los sistemas de referencia, porque pues lamentablemente en algunos estados pues no hay una red tan consolidada o tan fuerte en salud mental, pero siempre se pueden referir también a los hospitales de la Ciudad de México. Creo yo. También creo que a nivel de primer nivel de atención, la primera cosa que siempre normalmente decimos cuando se trata de hablar de salud mental es, si tienen la oportunidad, escuchen a la persona, dense el tiempo de escucharlo de manera activa. O sea, a veces eso simple y sencillamente cambia nuestros síntomas. El hecho de que llegue yo a primer nivel de atención, es probable que no tengan nada que ustedes puedan identificar claramente. O sea, probablemente no sea un paciente con depresión o un paciente con una gravedad como muy clara. Si el paciente tiene algo que es muy grave y se ve que es grave, hay que canalizarlo. Pero si de repente me queda a mí la duda de que probablemente fuera depresión o tuviera alguna de estas cosas, vale la pena que nos demos el tiempo de tomarnos un minuto antes de decirle, usted no tiene nada y se le va a quitar. Hay que escuchar. Sobre todo, uno de los puntos creo que es más importante y que de repente en la práctica del primer nivel de atención nos cuesta mucho trabajo es validar. O sea, validar que el otro la está pasando mal. O sea, no porque yo no le esté pasando mal significa que el que está enfrente no le está pasando mal, aunque hayamos pasado la misma enfermedad. O sea, yo creo que esto es muy importante, ¿no?
Y si no logramos nosotros entenderlo, a veces simple y sencillamente estas escalas nos pueden ayudar. O sea, el PHQ-9 nos ayuda a detectar síntomas de depresión, es súper sencillo de hacer y toma un par de minutos. Y de hecho lo puede hacer el paciente, o sea, le puedo decir, o sea, tener ahí la información, dársela y decir, mira, estas escalas nos van a ayudar a que tú puedas identificar si esto está pasando, ¿no? Ya hablamos también en algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas de la atención. También hay que separar un poquito la falla de la memoria. La mayoría de los pacientes no tienen propiamente una falla en la memoria, sino que la atención es una función mental muy exigente y pues en este momento no estamos para exigirnos mucho, ¿no? También creo que eso nos ayudaría un poquito, ¿no? O sea, sentir que sabemos que ahorita no es tiempo para exigirnos demasiado. Y otra cosa que creo que puede hacer mucho el primer nivel de atención es tengan ubicado a dónde lo pueden mandar. O sea, lo que sea que tengan en su estado, lo que sea que tengan cerca. O sea, si estamos en la Ciudad de México, ¿dónde está el CAPA? ¿Dónde está el SECOSAM? Si estamos afuera, si hay un CISAME, si el centro de salud tiene un psicólogo, para que nosotros podamos canalizar a nuestros pacientes, ¿no? O sea, ya vi que algo hay y yo al menos ya lo detecté, eso puede cambiarle la vida a alguien. Entonces, canalizarlo a la persona correspondiente, sea alguien que sepa un poquito más de la salud mental que yo, sería ideal. Y la otra cosa es, si ustedes canalizan a alguien, por favor, díganle, y si no te atienden, regresa conmigo, porque creo que a veces eso nos cuesta todavía un poquito más de trabajo, ¿no? A veces creo que nosotros podemos estar ahí para cambiarle la vida a alguien simplemente con escucharlo y validar lo que les ha pasado. Muy bien. Aquí en el chat ya puse la página que comentó usted, doctor, misalud.unam.mx diagonal COVID-19. Ahí esa es la dirección del tamizaje en salud mental. Lo pueden hacer. Para personal de salud toma más tiempo y te canaliza incluso, si fuera necesario, hasta las clínicas virtuales de atención que están haciendo la atención en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, FENAPSIME y sobre todo el Instituto Nacional de Psiquiatría, con específicamente profesionales para diferentes áreas, dentro de las cuales están burnout, depresión, consumo de sustancias y duelo. O sea, esas son las que puedo recordar en este momento de manera particular. Para población general hay otro montón que es hasta que incluso existe la posibilidad de que ustedes piden sean contactados por un profesional de la salud mental para darle seguimiento psicológico o psiquiátrico en su caso. Muy bien, y eso está muy bien, doctor, porque justo María Elizabeth comenta que el personal tiene problemas de salud y estrés, y no solo es por la atención, sino por el mismo estrés que él tiene, ¿no?, en su vida personal. Pues los últimos comentarios son de María Graciela Rubio. Excelente ponencia, gracias. Iris Yared Martínez, excelente ponencia, gracias. Felicidades al ponente. Saludos de la jurisdicción 6 de Mante. Y la licenciada Fabiola, felicidades y gracias por compartir sus conocimientos, recomendaciones y experiencias. Creo que otra cosa que vale mucho la pena entender, y hoy particularmente en una mesa de trabajo que tuvimos en la mañana con médicos de pregrado, que tuvimos una mesa de trabajo con médicos de pregrado, nos enfatizábamos mucho en es momento de aprender a sentir dolor como personal de salud. Si no estoy bien, no está mal. O sea, creo que es importante no hacernos los fuertes. Cuando nosotros lanzamos las estrategias de apoyo al personal de salud, solo tuvimos nuestros primeros solicitudes de ayuda, y eso que estábamos buscando, o sea, íbamos a los hospitales a decir, oye, está esto, hasta octubre. O sea, pasaron de marzo a octubre, aguantamos, o sea, en verdad, o sea, y hasta a veces creo que lo digo yo, ¿no? O sea, es como, te das cuenta que en realidad lo que hizo fue que ya no pudimos más. O sea, ya era demasiado. O sea, ahorita que llevamos un año, hemos tenido momentos en los que como que ya vas para arriba, y después viene la siguiente ola, ¿no? Y te tumba. Y así van a seguir siendo nuestras olas de diferente origen. Entonces sí vale muchísimo la pena que estemos muy pendientes de estas cosas y que sepamos que no somos héroes, ¿no? Ni tenemos la obligación de serlo. Creo que una de las cosas más importantes es el personal de salud ya venía mal. O sea, ya estábamos mal desde antes, o sea, y de hecho eso fue un área de trabajo mía antes de la pandemia. Empecé a trabajar en burnout, empecé a trabajar para ver cómo podemos prevenir el burnout desde la Facultad de Medicina.
y ahorita pues ya nos ganó, ¿no? Porque pues prevenir el burnout es prácticamente imposible en esto, ¿no? Lo que más se veía, hace 2 años hicimos una encuesta en Medscape de cómo se sentía el personal de médicos especialistas y salían muchos como con depresión coloquial, o sea, me siento triste. La de este año, ya gente tengo depresión, o sea, ya estoy con depresión. O sea, sí ha afectado y los números, pues ya ustedes lo han visto, lo que hemos presentado, han aumentado de manera considerable. Así es. Pues ya no hay, por lo pronto, comentarios y preguntas en el chat. No sé si quieres hacer algún comentario final, alguna indicación final. Pues yo creo que esto que habla el doctor es bien importante, ¿no? La cuestión del burnout. Todos estamos atravesando esta pandemia de forma distinta, ¿no? Con distintos recursos, con distintas redes de apoyo. Y creo que es un momento, como dice el doctor, de ser sinceros y lograr conectar un poquito más con lo que estamos sintiendo, con las experiencias que tenemos todos los días, ¿no? De ver gente sufriendo, de ver gente de pérdidas y reconocer que, bueno, esto es parte también de nuestra propia condición humana y aprender cómo a elaborar estas pérdidas de forma, pues, distinta, ¿no? Encontrar formas nuevas de atravesar estas pérdidas. Yo creo que sería como el mensaje para el personal de salud. Todos somos susceptibles de enfermarnos y nuestro cerebro también es un órgano. Entonces hay que cuidarlo y si nos está dando datitos por ahí de que algo no está bien, es importante cuidarlo. Pues bueno, no sé, si ya no hay más, nos veríamos ya en la siguiente semana, pero bueno, de una vez quieres decir la del martes. Bueno, pues más bien les agradecemos a todos por acompañarnos como siempre. Los esperamos la próxima semana. Ya saben, el martes de 5 a 7 de la tarde. Y pues agradecerles. Muchas gracias por su participación y asistencia y también al pueblo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Héctor. Y pues bueno, estamos igual pendientes, cualquier cosa que nos quieran comentar, incluso, bueno, tenemos un programa, pero si vemos que hay alguna solicitud específica, podemos hacer alguna modificación al programa. Muchas gracias y nos vemos en una semana más. Gracias.